Increíble revelación. Cuando mi nuera se fue, mi nieto gritó, abuela, un secreto sorprendente. La tarde caía con un silencio pesado en casa de Teresa, un hogar donde el aroma de los frijoles y el dulce olor de la canela siempre habían traído consuelo a su familia. Hoy, la calma era un opuesto aterrador a la risa de su querido Mateo, un niño inquieto que ahora buscaba en los rincones de aquel viejo cofre que había pertenecido a su madre. La partida de Clara, hace apenas un mes, había dejado un vacío que perforaba sus corazones, un eco que resonaba en las paredes, recordando los momentos felices que nunca volverían. Mira lo que encontré. Mateo bramó, sacando el diario que pareció haber estado aguardando ese día, escondido entre recuerdos polvorientos. Las manos de Teresa temblaron al ver ese objeto, el mismo que su nuera había guardado celosamente. Abrió las páginas amarillentas con una mezcla de curiosidad y miedo. No podía evitar preguntarse qué secretos había dejado Clara, qué palabras ocultas la joven había escrito, y por qué nunca se lo había contado. Mientras la voz de su corazón se mezclaba con la lectura, el viejo dolor y resentimiento comenzaron a asomarse. Las historias de lucha de Clara, sus anhelos y decepciones, la confrontaron con su propio pasado y con los fantasmas que había creído haber enterrado. Teresa sintió como el aire se tornaba espeso, cada palabra parecía transportarla a aquellos días donde su familia enfrentaba adversidades y su fortaleza era puesta a prueba. Todo lo que Clara había escrito le mostraba una faceta de su nuera que había estado ciega a su dolor, las injusticias que había enfrentado y cómo tuvo que convertirse en la piedra angular de sus sueños familiares. ¿Por qué no me lo dijo antes, abuela? La pregunta de Mateo, directo y sin adornos, la chasqueó como un rayo y la dejó en silencio. Teresa sintió que el peso de lo que debía revelar la estaba aplastando. La búsqueda de respuestas se transformaba en un dilema moral angustiante. ¿Era su lugar compartir esas verdades dolorosas con Mateo? Por un lado, quería blindarlo del sufrimiento que había marcado su familia. Por otro, sabía que esas historias de valentía también eran parte de su legado, una parte importante del hombre en el que Mateo podría convertirse. Mientras continuaba leyendo, su mente se agolpaba con preguntas, dudas y miedos. El silencio en la sala se volvía insoportable. El rostro de Mateo, lleno de incertidumbre, reflejaba su confusión. ¿Es esto lo que somos, abuela? Un nudo se formó en su garganta, cada palabra del diario provocaba un tirón en su alma, revelando no solo el sufrimiento de Clara, sino sus propios errores, el silencio que había permanecido en su corazón, oscuridad que se negaba a ver la luz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión de la verdad crecía, cada vez más difícil de soportar. La imagen de Clara, su risa, su amor inmaculado por Mateo, podaba esos secretos aciagos que acechaban su familia. ¿Sería capaz de desenterrar no solo las verdades, sino también de perdonar y sanar las heridas antiguas que amenazaban con fracturar todo lo construido? La oscuridad se cernía sobre Teresa. Tomó la mano de su nieto con firmeza, sintiendo que el tiempo apremiaba, como si el reloj marcara un compás frenético en su interior. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría enfrentar sus propios demonios en el proceso de construir un futuro más ligero para Mateo? El zumbido del aire acondicionado llenaba el espacio, mientras el cielo se oscurecía lentamente. Las páginas del diario ofrecían un reflejo de la vida que había sido, un camino repleto de espinas y flores marchitas, y Teresa sintió como los recuerdos de sus propias elecciones se entrelazaban con los de Clara. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en cubrir las necesidades de su familia, que había olvidado la importancia de compartir las cargas. Mientras observaba a Mateo escudriñando el diario con curiosidad palpable, algo cambió dentro de ella. Empezó a darse cuenta de que no se trataba solo de protegerlo. También se trataba de prepararlo, de brindarle las herramientas necesarias para enfrentar su propia vida, sus propios retos. Cada palabra que leía la empujaba hacia una revelación. Clara había enfrentado el dolor y había luchado, y en todo momento había deseado que su historia se conociera.
Mateo, hay cosas que necesitamos hablar, dijo Teresa, sintiendo el peso de sus propias palabras. La declaración capturó la atención del niño. Sus ojos grandes, repletos de inocencia, aguardaban las respuestas. Ella quería ser fuerte, pero había una vulnerabilidad en su corazón que la hacía tambalear. Podría alinear su verdad con la de Clara y enfrentar los fantasmas de su pasado. Al sumergirse en las historias de Clara, empezó a notar un patrón recurrente: la valentía, el silencio, la lucha contra lo inevitable. Aquellas páginas no eran solo recuerdos, eran lecciones de vida, un conjunto de enseñanzas que podrían convertirse en un legado. A veces, lo peor que podían recibir era la ignorancia, y así como Clara finalmente se había hecho cargo de su propia voz, Teresa sintió la necesidad de encontrar la suya. Debería haber hablado más con tu madre, confesó, dándole la espalda al diario. Las palabras parecían un eco de su propia historia. Detrás de sus decisiones, había un camino lleno de resignación y miedo al cambio. ¿Qué quieres decir, abuela? Mateo preguntó, entrelazando los dedos. Con cada interrogante de su nieto, Teresa se debatía entre la verdad y la mentira, entre el deseo de protegerlo y la necesidad de liberarlo del peso de la ocultación. En ese momento de revelación, decidió que no podía permitir que el silencio perpetuara el ciclo de dolor. Ella era la abuela. Era su deber guiarlo, aunque eso significara arrastrar consigo la carga de sus propios errores. Las antiguas sombras de rencor y miedo que había cargado durante años se deslizaban lentamente hacia la luz. Tu madre enfrentó mucho en su vida. Y sé que hay cosas que nunca me dijo, continuó, la voz temblándole mientras miraba a Mateo a los ojos. Pero hay una fuerza en la vulnerabilidad, Mateo. Puede que no siempre parezca así, pero a veces es más valiente aceptar lo que sentimos, lo que somos. Mateo asintió, aunque su rostro seguía reflejando una mezcla de confusión y curiosidad. Sin embargo, el entendimiento estaba comenzando a abrirse entre ellos como un pasadizo a un futuro distinto. ¿Y si yo también enfrento cosas difíciles? Mateo cuestionó, su voz temblorosa, pero resuelta. Entonces, las enfrentarás. Juntos. No tienes que cargar nada solo, aseguró Teresa, sintiendo que finalmente, la historia de su familia estaba comenzando a tomar forma de una manera nueva. Con el compromiso de descifrar el pasado y reconectar con su presente, Teresa cerró el diario y miró a su nieto. Un pacto tácito se formó entre ellos. La puerta a la verdad se había abierto, pero el umbral era solo el inicio de su travesía. Mientras ambos se preparaban para abordar las verdades que habían sido enterradas, un rumor proveniente de la calle les interrumpió. Algo extraño estaba sucediendo afuera, un murmullo colectivo que parecía querer llamarles. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, Teresa sintió que su vida estaba en la antesala de una nueva realidad, un nuevo desafío se cernía, y estaba dispuesta a enfrentarlo de la mano de Mateo. ¿Qué secretos de la familia surgirían ahora, y cómo afectarían su naciente relación? El eco del murmullo que provenía de la calle se intensificaba, como si una fuerza invisible llamara la atención de Teresa y Mateo. A medida que los minutos pasaban, Teresa comprendía que no solo era el ruido lo que resaltaba, sino la inminencia de un cambio. De repente, su propio pecho comenzó a retumbar con anticipación. ¿Pero qué estaba sucediendo allá afuera? ¿Qué revelaciones podían dejar al descubierto el vínculo familiar que tanto anhelaba fortalecer? Vamos a ver, sugirió Teresa, sintiendo un impulso de acción. Desde el interior, el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Mateo seguía a su lado, sus pasos expresaban tanto su curiosidad juvenil como el eco de su propia valentía naciente. Salieron al balcón, donde la visibilidad de la calle se extendía en una panorámica que ahogaba cualquier resistencia. La escena era desconcertante. Algunos vecinos se habían congregado, sus rostros reflejaban preocupación y asombro. Teresa sintió una punzada en el estómago, preguntándose de inmediato cómo esto repercutiría en su nueva promesa de compartir el pasado. Mientras abrazaban la barandilla, un hombre se acercó con paso decidido. Teresa, exclamó con un énfasis que hizo que todos voltearan. ¿Has oído la noticia? Clara ha dejado algo más que un diario. Las palabras del hombre causaron un temblor dentro de Teresa. Por un momento, el mundo se detuvo. ¿Qué podría haber dejado Clara más allá de las páginas amarillentas que había explorado?
La incertidumbre abrumaba, y a pesar de tener el alma entrelazada con el pasado, Teresa sentía la necesidad de desenterrar la verdad. El silencio que se cernía antes del grito de Mateo la sacudió de sus pensamientos. ¿Qué significa eso?, preguntó él, su voz temblando entre el nerviosismo y la anticipación. La ausencia de respuestas lo hacía inquietante, y Teresa supo que no podía dejar esta pregunta sin respuesta. Nada la preparó para la llegada de la revelación. Lo que tu madre dejó es un paquete, algo inédito. Parece que he estado esperando el momento adecuado para ser descubierto, continuó el hombre, indicando hacia una caja despampanante que era objeto de discusión. El corazón le latía con fuerza mientras su mente danzaba entre la incredulidad y la inquietud. Clara había sido más que solo su hija, había sido su enigma, su propia historia. Ahora, algo tangible y sin precedentes parecía reclamar su atención, prometiendo desvelar lo indefinido. Las posibilidades eran deslumbrantes. ¿Qué podría haber ocultado? Voy a averiguarlo, declaró Teresa, sintiendo que el propósito inigualable de descubrir el paquete se impregnaba en cada palabra. La búsqueda no sería simple, pero la necesidad de enfrentar su historia resonaba en su núcleo. Mateo, convencido de este ritmo, la siguió, sintiendo el peso de la promesa mutua. Mientras empezaban a descender las escaleras hacia el tumulto del barrio, Teresa no solo llevaba consigo la búsqueda de un objeto físico. También era un viaje de descubrimiento personal, una nueva confrontación a lo que había estado escondido. La sensación de que sus elecciones, errores y sentimientos la llevarían a este momento culminante se volvía cada vez más palpable. Cada paso que daba la acercaba más a las verdades que había eludido durante años. Abuela, que si esto cambiará todo, murmuró Mateo, su voz un hilo de emoción genuina. Eso esperamos, Mateo, respondió Teresa, con un atisbo de esperanza. Quizás este sea el momento de entender completamente a tu madre y de enfrentar lo que tenemos por delante. Sin embargo, mientras se acercaban a la caja que parecía contener secretos más allá de su comprensión, una inquietante presunción se alzaba. Quizás la revelación de Clara no solo cambiaría todo lo que sabían, sino que pondría en juego los cimientos mismos de su relación. En ese instante de suspenso, se dio cuenta de que el enfrentamiento con el pasado era inminente y que, tal vez, tendría que sacrificar más de lo que estaba dispuesta a perder, y mientras la multitud se dispersaba, un nuevo murmullo serpentearía entre los murmullos, prometiendo revelar lo inesperado. ¿Realmente estaban listos para lo que pudieran descubrir sobre Clara y sus propios corazones? El ecosistema emocional que había construido durante años ahora pendía de un hilo. El bullicio de la calle absorbió a Teresa y Mateo, quienes avanzaban hacia la caja como si estuvieran caminando en un trance. La inercia de los momentos previos se deslizaba, cediendo paso a la promesa del descubrimiento. Sin embargo, la emoción era un doble filo, la revelación podía ser deslumbrante, pero también el inicio de un derrumbe emocional. Cuando llegaron a la caja, el grupo de curiosos se había dispersado, creando un espacio donde la verdad podía emerger. El contenedor tenía un diseño antiguo, gastado por el tiempo. Teresa sintió un roce familiar al tocar su superficie, como si su historia estuviera imbuida en su madera desgastada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, sus ojos reflejaban la ansiedad y curiosidad que se agitaban en su interior. Teresa inhaló profundamente, revelando su propia vulnerabilidad. Abramos esto juntos, propuso, con una determinación renovada. Era un paso hacia adelante, no solo para desentrañar el legado de Clara, sino para cimentar su propio camino hacia la sanación. Con un nudo en el estómago, utilizó sus manos para despejar el polvo que cubría la caja. Cada movimiento resonaba con la conciencia de sus propios temores. Al abrir la tapa, el aire se cargó de un aroma antiguo, como si las memorias atrapadas en el interior fueran capaces de hablar. En su interior, se encontraron con cartas, fotografías descoloridas y un objeto que a primera vista no entendían. Mateo levantó un pequeño marco que enmarcaba una fotografía de Clara junto a un grupo de desconocidos. Aquel instante fue como una exposición al pasado, un relato de la vida de Clara que no pudo vislumbrarse en las páginas de sus diarios, repleto de personas no mencionadas pero que hicieron parte de su historia. Mientras Mateo hojeaba las cartas, Teresa percibía que cada palabra contenía fragmentos de la vida de su hija. En un momento, leer una carta marcó un punto crucial, una serie de líneas donde Clara hablaba de sus ambiciones y secretos jamás compartidos. Era un testimonio que se escurría entre la tristeza y la esperanza.
Oh, Mateo, susurró, sin poder contenerse. La angustia de lo perdido la atravesó como un rayo. En su interior acudían preguntas pertinentes. ¿Por qué Clara no había compartido estos aspectos de su vida con ella? ¿Cuánto había ocultado? El dolor fue más allá del mero descubrimiento. Era un cuestionamiento de su propia capacidad como madre, un eco del pasado que la confrontaba con una nueva realidad sobre sus propios errores. ¿Por qué no nos lo dijo?, insistió Mateo, su voz al borde del quiebre. Era evidente que el impacto emocional de las palabras de su madre resonaba en él, obligándolo a reconsiderar la imagen que tenía de Clara. Quizás pensó que no estaríamos listos, contestó Teresa lentamente, frunciendo el ceño. Esa idea incendiaba su mente. La preocupación por haber fallado en escuchar a Clara era un peso que debía cargar, pero también una oportunidad para el crecimiento que anhelaba. Mientras continuaban desentrañando cada carta, Teresa no solo absorbía la historia de su hija, sentía el resurgimiento de una parte de ella misma que había estado oculta. El proceso de leer y descubrir se manifestaba como una catarsis, mezclando el dolor con la esperanza. Podía comenzar a ver un camino que conectaba su pasado, el legado de Clara y la nueva relación que deseaba construir con Mateo. Entonces, un trozo de papel caído a los pies de Mateo llamó su atención. Era una carta con un sello que parecía desbordar misterio. El viraje hacia lo desconocido se palpaba desbordante en su conocimiento. Cuando él la recogió, pudo sentir cómo el espacio se llenaba de expectación y temor. Abuela, hay algo más. Esto podría ser diferente, murmuró Mateo, su tono ahora cargado de una mezcla de miedo y fascinación, el abismo de lo que podría seguir la tía ante ellas, listo para ser explorado. Las sombras de sus pasados acentuaban la urgencia, haciendo que la revelación no solo fuera un descubrimiento, sino una promesa de transformación. A medida que se preparaban para leer, Teresa pudo sentir que su vida, y la de Mateo, estaba a punto de cambiar para siempre. La historia de Clara se entrelazaría inevitablemente con la de ellas, llevando consigo tanto luces como sombras, pero, en su interior, una inquietante pregunta perduraba. ¿Estaban realmente preparadas para aceptar todo lo que esa carta podría revelar? El futuro se cernía por delante, desdibujado, sus brazos extendidos hacia lo desconocido. Teresa vio cómo Mateo desdoblaba la carta con manos temblorosas, la tensión en el aire se volvió palpable. Una mezcla de temor y expectativa la invadió, presionando su pecho. A medida que él leía en voz baja, una mezcla de nerviosismo y esperanza se apoderaba de ella. Cada palabra podría contener una revelación que no solo desvelaría el secreto de Clara, sino que también transformaría la relación entre ellas. Escucha esto, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Sus ojos brillaban con una luz que no había visto antes. Clara habla de un proyecto, menciona un viaje que planeaba hacer, algo grande que la llenaba de emoción. Pero lo más sorprendente es que tiene que ver con algo que ha estado ocultando, un lugar, un club. Un club, la curiosidad de Teresa se intensificó, compitiendo con su angustia. ¿Qué tipo de club? El aire se volvía denso, casi tangible. Mateo siguió leyendo. En cada línea, surgía la posibilidad de que Clara había buscado un escape, una vida que se extendía más allá de las fronteras de su hogar. Teresa hurgó en sus recuerdos, recordando momentos en que Clara parecía distante, encerrada en un mundo que no lograba comprender. Siempre hay algo más, sollozó. La idea reverberaba en su mente como un mantra. Con cada revelación de la carta, Teresa comenzó a entender que no solo debía enfrentar la historia de Clara, sino también su propia percepción de lo que constituía puentes entre generaciones. Clara parecía haber luchado por su independencia durante años, y Teresa se dio cuenta de que había proyectado sus propios miedos sobre su hija, obstruyendo su crecimiento. La revelación la llevó a cuestionar sus propios sueños aplazados. ¿Por qué no me dijo nada sobre esto?, cuestionó Teresa a medida que las palabras continuaban fluyendo. La pregunta no era solo sobre lo que Clara había ocultado, sino sobre lo que ella misma había ocultado de su propio potencial, sus deseos y su frustración al no haber realizado sus propias aspiraciones. Mateo le lanzó una mirada. Quizás no quería que la presionaras. A lo mejor pensaba que no entenderíamos. En su voz había una nueva firmeza, una resolución envidiable.
Teresa se dio cuenta de que su nieto estaba formando su propio juicio, un primer paso hacia la independencia que ella había frustrado de alguna manera al intentar protegerlo. Mientras Mateo continuaba leyendo, Teresa se sumergió en una reflexión. En su propia vida había pospuesto innumerables oportunidades para no faltar a sus deberes. Pero, se había convertido en una prisión para su hija y su nieto, demasiado centrada en lo que consideraba correcto. Era una incómoda verdad que debía enfrentar. Algo que también la invitaba a reconfigurar su propia narrativa. La última línea de la carta hizo que ambos se detuvieran. Mencionaba un encuentro en una fecha específica, el día que Clara decidió alejarse. Era una llamada a la acción, no solo para la memoria de Clara, sino también para que Teresa enfrentara sus fracasos y aceptara que había llegado el momento de renacer. Debemos encontrar ese lugar, dijo Mateo, su voz llena de determinación. Su propuesta resonó en el corazón de Teresa como un tambor. Algo dentro de ella se encendió. Sí, contestó, sus palabras ahora llenas de un nuevo propósito. Es hora de que ambas seamos libres. Clara nos dejó esto para que lo descubriéramos. Un nuevo fuego ardía entre ellas, pero también una inquietante pregunta surgía, en su búsqueda por el pasado de Clara, ¿qué secretos podrían desenterrar sobre sí mismas? El futuro se presentaba no solo como la promesa de descubrir a Clara, sino también de enfrentar sus propios anhelos reprimidos, y el oscuro destino que podían haber tejido con sus temores. Con la búsqueda que se avecinaba, Teresa sentía que el tiempo apremiaba. Se aventuraría a empoderarse, a encontrar su voz, y la nueva dirección que ella y Mateo tomarían comenzaba a delinearse. La carta se había convertido en un faro, pero Teresa sabía que lo que podían encontrar en el camino sería mucho más revelador. ¿Estaban realmente preparadas para descubrir lo que el pasado tenía reservado para ellas? Un sendero inexplorado se extendía ante sus pies, mostrándoles un nuevo horizonte en donde cada paso podría desvelar no solo la historia de Clara, sino también la suya. Los días siguientes fueron frenéticos para Teresa. La carta de Clara se convirtió en su brújula, cada paso que daba estaba impregnado de un propósito renovado. Mateo, a su lado, era su cómplice y su apoyo. La idea de encontrar el club mencionado en la carta los llenaba de una energía inexplicable, pero a la vez, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos, como un eco de respuestas no formuladas. Cada tarde, después de sus obligaciones, se sentaban juntos a investigar. Buscaban información en línea, preguntaban a conocidos de Clara, buscando pistas que los acercaran al lugar que había capturado la imaginación de su madre. Teresa sentía que estaba reconstruyendo no solo la vida de Clara, sino también la suya propia. Cada fragmento que encontraban iluminaba aspectos olvidados de su ser. En el fondo de su mente, emergían pensamientos inquietantes. ¿Acaso Clara había podido vivir tan libremente mientras que ella se había quedado atrapada en un ciclo de conformismo? Las noches eran un torrente de reflexiones. Se preguntaba sobre las decisiones que había tomado, las oportunidades que había dejado escapar. Se dio cuenta de que había sido fácil sumergirse en el rol de madre y abuela, pero había dejado de lado su identidad. Esa disonancia le comenzó a pesar. Un martes, mientras revisaban un foro sobre el club en cuestión, Mateo encontró el nombre de una persona que podría llevarlos directos a la verdad, una amiga de Clara, alguien que había estado en contacto con ella antes de su marcha. Teresa sintió un escalofrío al pensar que pronto podrían obtener respuestas. A pesar de la ansiedad, había una chispa de emoción que no podía ignorar. Llamamos, sugirió Mateo, su tono cargado de impaciencia. No, espera, respondió Teresa, sintiendo que el momento era crucial. Antes de avanzar, debemos asegurarnos de estar listas para lo que podamos escuchar. Se detuvo, respirando hondo, mientras un mar de imágenes la recorría. Su relación con Clara había estado llena de malentendidos, y ahora comprendía que no podía ir a buscar respuestas sin estar preparada para aceptar cualquier revelación. ¿Y si Clara había tomado decisiones que realmente habían impactado en su vida? ¿Y si su hija había sido más valiente que ella misma? Tal vez deberíamos escribir una lista de las preguntas que queremos hacer. Necesitamos prepararnos, sugirió, consciente de que el autoconocimiento debía preceder a la búsqueda externa. Mateo asintió, un brillo en sus ojos. Juntos comenzaron a anotar. Las preguntas se sucedían. ¿Por qué se fue Clara? ¿Qué encontró en ese club que la hizo marchar? ¿Y qué tenía que ver con su vida en familia?
Cada frase escrita les ponía a ambos en un lugar de introspección, cada pregunta revelando aspectos ocultos que Teresa solía evitar. Las horas pasaron y al final de la noche, tenían su lista. Pero aún había algo más que pulsaba en el fondo de Teresa, el deseo de recuperar su voz, de reafirmarse no solo como madre y abuela, sino como individuo. La búsqueda de Clara se transformó en un viaje hacia su propia liberación. Cada paso era una declaración de su deseo de ser más que una figura en la vida de otros. Al día siguiente, decidieron hacer la llamada. Con el corazón en un puño, Teresa marcó el número que habían encontrado. La voz en el otro lado resonó en su mente, un eco del pasado que podría cambiar no solo su futuro, sino también el de Mateo y Clara. «Hola, ¿puedo hablar con Ana?», dijo, su voz temblando, pero decidida. La conversación que siguió puso frente a ellos un nuevo panorama. Ana resultó ser una fuente inestimable de información, y lo que compartió hizo que Teresa se sintiera abrumada de un modo revelador. Había secretos, nombres y lugares que resonaban de manera inquietante en su oído. Clara no solo se fue para alejarse, explicó Ana. Lo hizo para descubrírselo todo a sí misma. Y lo que encontró fue asombroso. Las últimas palabras de Ana se quedaron flotando en el aire como una amenaza y una promesa. ¿Qué era eso que Clara había descubierto que cambió todo? Teresa sintió que un enorme abismo se abría ante ella, revelando un camino lleno de posibilidades, y su propia historia retumbaba en su mente. La pregunta ya no era solo sobre Clara, era sobre la valentía de enfrentar lo desconocido. A medida que Mateo y Teresa se miraban, comprendieron que la búsqueda apenas comenzaba y que estaban al borde de desatar una transformación radical. La revelación no estaba solo al acecho en la próxima esquina, sino también dentro de ellas mismas. «Prepara a tu abuela, Mateo. Lo que vamos a descubrir va a cambiar todo», dijo Teresa, sintiendo cada parte de su ser entremezclándose con fervor por lo que vendría. El verdadero camino hacia su emancipación estaba comenzando, y no sabían lo que el destino les tenía preparado. El suelo resbaladizo de la incertidumbre parecía extenderse ante Teresa. La conversación con Ana había abierto no solo la puerta a un mundo desconocido sobre Clara, sino un abismo que desafiaba su propia percepción de la vida. Cada revelación era un eco que resonaba más allá de la historia de su hija. La idea de que Clara había buscado su verdad conectaba intrínsecamente con su propia necesidad de redescubrirse. Decidió que era hora de tomar el control. «Vamos a reunirnos con Ana», sugirió, sintiendo como la acción podría calmar su inquietud. Mateo, siempre atento y perspicaz, la miró con curiosidad. «¿Estás lista para eso?» «Puede que Ana no filtre lo que nos cuente», respondió mientras dibujaba círculos con su dedo en la mesa. «Si Clara se atrevió a forjar su camino, yo también puedo», afirmó Teresa, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. El eco de sus palabras resonaba con una fuerza que la empujaba hacia el cambio, un cambio que debía encarnar no solo para sí misma, sino para su familia. Aquella tarde, la cita con Ana se materializó rápidamente. Su mente giraba a 1000 por hora con preguntas que deseaba resolver. Cuando se encontraron en un pequeño café donde las risas y el aroma a café se entrelazaban en el ambiente, la tensión entre las tres mujeres era palpable. Ana comenzó a relatar historias que Teresa nunca había imaginado. Habló de la audacia de Clara, de su deseo de explorar su creatividad, de momentos en los que había brillado lejos de las sombras de la familia. Ella se sintió en casa en ese club, donde la aceptaban sin límites, confesó Ana, sus ojos iluminados con nostalgia. Mientras escuchaba, Teresa se cuestionaba su propia vida, cada silueta de su existencia que había dejado de lado para abrazarse al papel de cuidadora. Sentía que la valiente travesía de Clara la empujaba a un espejo donde el reflejo era de alguien que había vivido a medias. ¿Qué había dejado de hacer? ¿Qué sueños había enterrado bajo un manto de deber? El diálogo se tornó hacia las experiencias más íntimas de Clara y Ana. Descubrió que su hija tenía un talento oculto para la pintura, algo que nunca le había compartido. Esas obras eran su forma de gritar al mundo, comentó Ana, y con cada palabra, Teresa sentía que más piezas de su identidad se deslizaban de un lugar oscuro hacia la luz. Ana hizo una pausa, la intensidad del momento manifestándose en el silencio. Teresa sintió que el aire se tornaba pesado con la expectativa de la verdad. «Teresa», Ana dijo con un tono serio, «hay algo más que debes saber». La razón por la que Clara se sintió impulsada a irse es más compleja de lo que imaginas. Hay un secreto que ella llevaba consigo.
Las palabras de Ana golpearon con fuerza. Teresa experimentó una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué clase de secreto podría haber ocultado Clara? ¿Era esto lo que había estado esperando a salir a la luz? Mateo, notando el cambio en la expresión de su madre, tomó su mano con suavidad. Todo lo que descubramos es parte de ti también, susurró, como una reafirmación a una madre que necesitaba ser vista en su propia lucha. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó Teresa, la proyección de su voz temblando entre la determinación y la ansiedad. Ana, consciente de la magnitud del momento, simplemente dijo, es algo que impactó su vida mucho antes de la decisión de marcharse. No había más palabras, pero la mirada en su rostro era el sello de una revelación volátil. La conversación se desplomó en una atmósfera de anticipación. Teresa comprendía que no solo se adentraba en la historia de Clara, sino en un viaje que deseara o no al fin la confrontaría con su propio pasado y sus decisiones. Las sombras de su pasado empezaban a tomar forma. Una vez más, el café retumbaba con el murmullo de otros clientes, pero en su mesa solo había espacio para la revelación inminente que haría estallar la burbuja en la que había estado viviendo. La búsqueda de Clara había activado la búsqueda de Teresa misma, y la pregunta apremiante no era solo qué había hecho Clara, sino que tendría que hacer ella a continuación. El giro que había comenzado en su vida se sentía cada vez más radical. La revelación final se asomaba en el horizonte, un abismo que prometía un nuevo camino. ¿Tendría el valor de cruzarlo? Al mirar las determinantes miradas de Ana y Mateo, se levantó de la mesa, decidida a no ser más la espectadora de su vida. Con la lista de preguntas aún resonando en su mente, se dio cuenta de que todo lo que había luchado por entender se convertiría en un impulso menos confuso. Es hora de descubrir la verdad, sentenció, dejando escapar una ligera sonrisa, esperando lo que vendría. Sin embargo, mientras se aventuraba a desenterrar el secreto, sentía que la tormenta de emociones que llevaban tiempo reprimidas estaba a punto de desatar su furia. ¿Hasta dónde la llevaría este viaje? El aire se sentía más pesado mientras Teresa observaba el horizonte, un campo de posibilidades que aún no había explorado. Quería entender qué había impulsado a Clara a dejar su vida atrás, pero más que eso, necesitaba descifrar qué parte de la historia le pertenecía a ella, y por qué no había sido capaz de reclamar su propio espacio dentro de su familia. Mateo, consciente de su lucha interna, decidió romper el silencio. «Mamá, ¿qué vas a hacer con esta información?» Su voz era un recordatorio del compromiso que habían construido juntos. Teresa podía ver la preocupación en su mirada, el deseo de protegerla mientras ella se adentraba en aguas turbulentas. «Necesito descubrir la verdad sobre Clara, pero también sobre mí», respondió, sintiendo como su voz se fortalecía con cada palabra. La noche llegó y con ella la soledad de su hogar. Teresa se sentó a la mesa, rodeada de papeles y fotos que solían adornar su vida familiar. Cada imagen era un recordatorio de momentos compartidos que, sin embargo, parecían diluirse en la bruma del tiempo. Impulsada por la curiosidad, comenzó a escribir. Se propuso explorar su propia historia, reflexionando sobre las decisiones que había tomado, aquellas que habían moldeado su vida y que, en gran parte, la habían mantenido en un segundo plano. La pintura de Clara, un talento nunca revelado, se convirtió en un símbolo de lo que había ignorado en sí misma. Si mi hija pudo encontrar su voz, ¿por qué yo no puedo encontrar la mía?, se preguntó. Días más tarde, impulsada por su creciente determinación, contactó a Ana nuevamente. Había considerado que, si Clara se había sentido lo suficientemente segura para construir una nueva vida lejos de casa, ella podía hacer lo mismo, pero desde su propia perspectiva. «Quiero visitar el lugar donde se sentía libre y coparticipar en lo que ella experimentó», le dijo a Ana en una de sus conversaciones. Era hora de despojarse de las inseguridades que la habían acompañado, de luchar por su derecho a ser más que una madre o una esposa. «Eso significará enfrentar muchas cosas», respondió Ana, su voz era un eco de advertencia, pero también de aliento. «Te acompañaré, pero debes estar preparada para lo que encuentres». La decisión quedó sellada con esa simple afirmación. Teresa comenzaría un camino de exploración, no solo de lo que le había sucedido a Clara, sino de lo que se había guardado en lo más profundo de su ser. Con cada paso que daba hacia esta nueva decisión, su mente se llenaba de preguntas. A medida que se acercaba a la vida que Clara había creado, la perspectiva de unir los hilos de su propia identidad se volvía más clara. Sentía una mezcla de ansiedad y emoción,
como si hubiera activado en su interior un compás que había estado descompuesto durante años. Sin embargo, la revelación que iba a recibir sobre Clara no iba a ser la única que cambiaría su vida. En los días previos a su viaje, momentos de nostalgia la asaltaron. Recuerdos de su juventud, de sus propios sueños de artista, comenzaban a conectarse con sus aspiraciones no cumplidas. Se preguntó cuántas oportunidades había dejado escapar, cuántos colores había difuminado al intentar ser la madre perfecta. Estableció un plan, buscaría a los amigos de Clara, a aquellos que podrían ofrecerle más detalles sobre su vida y sus elecciones. Necesitaba saber por qué su hija había sentido que debía cortar los lazos. ¿Fue solo por la búsqueda de su verdad o había algo más profundo? Mientras estaba sentada en su mesa, Teresa se sintió atravesada por un impulso repentino. Abrió su computador y se registró en una plataforma de arte. Voy a presentarme en un taller de pintura, musitó. Era un pequeño paso, pero sentía que cada trazo que pusiera en el lienzo sería un acto de redención, un acercamiento a la mujer que había dejado de ser. El día del viaje llegó. En el tren, la emoción le chisporroteaba en el estómago. Miraba por la ventana, el paisaje se deslizaba como si el pasado y el presente estuvieran en constante diálogo. Mientras la estación se aproximaba, la idea de enfrentarse a la historia de su hija se mezcla con el deseo de liberarse a sí misma, pero al llegar, una figura familiar entre la multitud la sorprendió. Era un conocido de Clara. Su corazón se aceleró cuando se acercó a ellos. ¿Qué significaría su presencia? ¿Qué secretos podría develar? La aventura apenas comenzaba y, con ella, la promesa de un descubrimiento emocional que podría cambiar todo. ¿Eres Teresa, la madre de Clara?, preguntó el joven, mientras ella contenía el aliento, consciente de que este encuentro podría ser la llave a un nuevo mundo que había estado esperando desatarse. El joven, con los ojos llenos de un aire melancólico, asintió a la pregunta que no había sido verbalizada. Soy Hugo, un amigo de Clara. La conocí en el taller de arte en el que participaba, ya sabes, ese que tanto le apasionaba. Su ímpetu al hablar contrastaba con la calma que parecía rodearlo, y Teresa sintió que aquellas palabras eran una llave para acceder a un cofre lleno de tesoros y decepciones. Con la mente en efervescencia, Teresa trató de reunir sus pensamientos. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca regresó? A través de sus preguntas flotaban las ansias de respuestas que llevaban años reprimidas. Cada respuesta sería un paso hacia sí misma, un paso hacia la mujer que había permitido que su vida se desvaneciera en la sombra de los demás. Hugo la miró con una mezcla de respeto y tristeza. Clara no se fue porque no te amara o porque quisiera olvidarte. Ella simplemente se estaba encontrando a sí misma. Su voz, además de ser clara, contenía una comprensión que Teresa anhelaba. El camino no fue fácil, pero el arte le dio una voz que siempre había tenido dentro. Creo que pensó que si volvía, eso significaría regresar a la vida de antes, a algo que ya no quería. Al escuchar esto, una chispa de entendimiento destelló en el interior de Teresa. Se sintió como si una parte de su ser regresara a la vida. En Clara había visto reflejada una lucha que parecía ser más profunda de lo que había imaginado. ¿Cuántas veces había ella misma dejado de lado sus sueños para encajar en una imagen de madre perfecta? Ahora, con cada palabra de Hugo, empezó a resolver el rompecabezas de su propia existencia. Quiero ver su trabajo, conocer más de lo que hizo, se encontró diciendo. No era solo curiosidad, era una necesidad de conexión, algo palpitaba en su interior, una urgencia de entender el mundo que Clara había creado y, a la vez, redescubrirse a sí misma en ese proceso. Claro, hay una exposición en la galería donde ella solía pintar. Puede que encuentres respuestas allí, respondió Hugo con seriedad. Teresa sintió la emoción crecer en su pecho, ya no como angustia, sino como una promesa de descubrimiento. Se dio cuenta de que cada paso hacia esa exposición sería un paso hacia su propia libertad. Mientras avanzaban, el diálogo sobre Clara se tornó un viaje de autoconocimiento para Teresa. Ella compartió sus propias inseguridades, sus frustraciones como madre y la lucha por encontrar su voz en una sociedad que a menudo desaprueba. Hugo la escuchaba, su atención era un bálsamo. Había transformado la incomodidad de la incertidumbre en una conexión sincera. Al llegar a la galería, los murales de las pinturas brillaban bajo la cálida luz, cada trazo parecía contar la historia de Clara. Teresa se perdió en los matices, en la libertad que exudaba cada obra.
Con cada imagen, la realidad de su hija cobraba vida, y al tiempo, se sentía más segura de la propia. La angustia que había sentido al principio se evaporó, sustituida por un fuego renovado y una determinación. Debo hacer algo más que observar, manifestó Teresa, sintiendo como sus palabras resonaban dentro de ella. Era el momento de actuar, de romper las cadenas que la habían mantenido como espectadora de su propia vida. Se acercó a las paredes repletas de obras, no solo para mirar, sino para compartir sus pensamientos con los otros presentes, para reivindicar su espacio. Así, en medio de esa exposición, una revelación la impactó. No solo estaba allí para descubrir a Clara, sino para redescubrirse a sí misma. La idea latente de ser también una artista comenzó a tomar forma en su mente, ayudada por un creciente sentido de posibilidad. Mientras la noche caía, una emoción intensa la invadió. Al girar y enfrentarse a Hugo, decidió con firmeza: quiero explorar el arte, lo que significa para mí, no solo por Clara, sino por lo que puede significar para mí. Hugo sonrió, como si hubiera estado esperando esa declaración. Entonces vamos a hacerlo. Pero, ¿estás lista para enfrentar todo lo que eso conlleva? La pregunta quedó suspendida en el aire. Había surgido en ella un profundo compromiso. Era claro que el camino a partir de entonces no sería fácil, pero una sensación de empoderamiento la envolvía. En ese mismo instante, comprendió que ese viaje podría bien ser la redención de su vida. Sin embargo, mientras cerraban la galería, un mensaje en el teléfono de Teresa la hizo detenerse. Hay algo importante que necesitas saber sobre Clara, algo que no te he dicho, decía. Su corazón latía con fuerza al anticipar lo que podría seguir. ¿Era esto otro secreto que podría cambiarlo todo? Su determinación se tornó inquebrantable. Estaba lista para conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El eco de aquel mensaje retumbó en la mente de Teresa mientras procesaba su nuevo compromiso con el arte y con ella misma. La revelación sobre Clara siempre había estado allí, latente, aguardando el momento adecuado para surgir, y ahora, más que nunca, se sentía lista para enfrentar cualquier verdad que su hija hubiera escondido. Sin embargo, el mensaje amenazaba con revelaciones que podrían reescribir todo lo que había creído sobre su familia. La oscuridad del día se fue haciendo palpable cuando se encontraron en un rincón de la galería, compartiendo confidencias. Mateo se había mantenido al lado de su abuela, observando cada movimiento con la intensidad de un guardián de secretos. «Abuela, estoy orgulloso de ti», le dijo, cada palabra pronunciada de manera clara y fiel. La herminación de Teresa le dio fuerzas. Sabía que no solo estaba en juego su sanación, sino también la de su nieto. Decidió que debía llevar la situación con calma. «Mateo, antes de revelar más sobre Clara, quiero que entiendas que lo que voy a decir puede ser difícil. Pero las realidades de nuestra familia son mucho más complejas de lo que imaginamos», dijo, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Él asintió en silencio, consciente de que la madurez era necesaria para enfrentar lo desconocido. Mientras caminaban por los pasillos de la galería, Teresa sintió como si cada pintura proyectara una luz sobre las partes más oscuras de su vida. Se detuvo frente a una obra que representaba a una mujer en un campo, rodeada de flores vibrantes, un símbolo innegable de libertad. «Mira esta pintura, Mateo. Clara siempre quiso ser valiente, y estoy empezando a comprender que estaba en busca de un camino que la definiera. Ahora quiero hacer lo mismo», confesó, entrelazando su camino con el de su hija. El mensaje seguía latiendo en su mente como un tambor. «Voy a abrirlo», declaró, con determinación. Al principio se sintió vulnerable, pero al mismo tiempo poderosa. Cuando finalmente desdobló el mensaje en su teléfono, sus ojos se empaparon de una mezcla de tristeza y esperanza. Eran palabras que Clara había escrito antes de marcharse, detalles de un proyecto que significaba todo para ella. Un proyecto que nunca tuvo la oportunidad de compartir con Teresa. Al leer, su corazón se oscurecía un poco más. Era un libro, un testimonio de su vida, lleno de sus luchas, alegrías y experiencias, murmuró mientras las lágrimas comenzaban a asomarse. En su piel sentía la carga del tiempo, pero también una liberación. Clara había querido dejar su legado más allá de las pinturas. Teresa comprendió que la conexión con su hija no se limitaba a los días vividos, sino a las historias contadas en las páginas que quedaban por descubrir. Mientras salían de la galería, la oscuridad de la noche estaba llena de un nuevo propósito. Se dirigieron a casa, pero Teresa ya no era la misma. Cada paso hacia adelante se sentía liviano,
como si se hubiera sacudido el peso del pasado. Ella y Mateo hicieron un pacto silencioso. Enfrentarían lo que vendría, buscando construir un puente sólido entre su historia y la de Clara. En casa, Teresa se sentó con Mateo. Sosteniendo el diario de Clara en sus manos, enfrentó sus propios miedos. Voy a seguir los pasos de tu madre, quiero contar nuestra historia, su historia. A partir de hoy, no solo seré una abuela, sino una artista. Mateo, emocionado, apoyó su mano en la de ella. Si tú lo haces, yo también quiero explorar mis sueños, respondió con firmeza. Los días pasaron, llenos de proyectos y conversaciones. La búsqueda de la verdad sobre Clara se transformó en una aventura compartida. Teresa y Mateo comenzaron a trabajar en sus propias historias, con el firme compromiso de dejar atrás el silencio y la vergüenza. Pinturas, escritos y sueños comenzaron a tomar forma. La conexión familiar que habían anhelado finalmente floreció en un ambiente cargado de creatividad y comprensión. Con cada nuevo día, Teresa se sentía más empoderada y más libre. Las sombras que habían oscurecido su historia empezaron a disiparse. Las decisiones que había tomado en el pasado ya no la definían. Ahora comprendía que era el momento de vivir auténticamente. Este es solo el comienzo, pensó mientras miraba el lienzo en blanco frente a ella, imaginando los colores que pronto fluirían de su mano. La vida de Clara, llena de desafíos y triunfo, se convertía en un río que nutría la existencia de Teresa. La carta de Clara y los secretos revelados no solo tejieron la historia de su hija, sino que también sirvieron como un catalizador para que Teresa pudiera abrazar su propia narrativa y finalmente transformarse en la mujer que siempre había querido ser. Al final, se dio cuenta de que la transformación no solo estaba en el arte, sino también en el amor. Y con esa comprensión, decidió invitar a la comunidad a conocer la historia de Clara, y su propia historia, en una exposición que celebraría no solo el legado de su hija, sino el poder de la transformación y la sanación a través de la vulnerabilidad. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos, Mateo dijo con una sonrisa, sintiendo que la vida nuevamente florecía a su alrededor. No era solo la historia de Clara, sino también su propia reinvención. Era, finalmente, el cierre de un ciclo doloroso y el inicio de una vida plena, donde el amor y la verdad tomaban el protagonismo. Era un momento decisivo que sellaría su transformación definitiva. Ahora, a ti que has terminado esta historia, te invito a una acción importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a difundir el mensaje de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo verdadero a las historias de transformación personal. No esperes ni un segundo más para compartir.